Cuando Bruce Lee falleció en 1973, fue como si el tiempo se detuviera. En todo el mundo, los corazones se rompieron al darse cuenta de que nunca volverían a presenciar sus movimientos electrizantes ni a absorber la sabiduría de su filosofía. Pero, ¿y si el artista marcial más legendario de la historia dejara un último y evocador mensaje, no en una película, ni garabateado en una nota, sino capturado en una llamada telefónica? Una conversación tan poco habitual y cruda, tan sinceramente honesta, que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre Bruce Lee. No se trata de una dramatización, no es una especulación. Es Bruce Lee, sin artificios, en lo que quizá fue su momento más vulnerable y desprevenido. Y lo que dijo durante esa última llamada te dejará sin palabras. La calma antes de la tormenta. El 20 de julio de 1973 iba a ser un día normal en la vida de un icono mundial en ascenso. Bruce Lee tenía la agenda llena. Reuniones sobre el guión de Game of Death. Planificación de la postproducción de Enter the Dragon, que estaba a punto de terminar. Y una visita a la actriz Betty Ting Pei para revisar las revisiones del guión. Pero sus allegados, amigos como el productor Raymond Cha, habían notado que algo no iba bien. En los días previos a esa fecha, Bruce no se encontraba bien. Se quejaba de dolores de cabeza persistentes, mareos y había perdido mucho peso. Su famoso físico escultural se había adelgazado drásticamente. Estaba agotado y exhausto. Solo 2 meses antes, en mayo, Bruce se había derrumbado, sufriendo convulsiones y un caso grave de edema cerebral, es decir, inflamación del cerebro. Los médicos lo trataron con medicamentos, entre ellos manitol, para aliviar la presión. Aunque volvió al trabajo, las secuelas eran evidentes. Detrás del deslumbrante estrellato había un hombre que sufría. Y, sin embargo, una última llamada telefónica, desenterrada, sin editar y sin tapujos, podría contener las respuestas que llevamos tanto tiempo buscando, un atisbo del estado mental de Bruce Lee justo antes de la tormenta. Pero Bruce, que nunca era de los que bajaban el ritmo, se negó a ajustar su intenso ritmo de vida. Según se informa, la mañana del 20 de julio, Bruce se levantó temprano y siguió su rutina habitual: actividad física ligera, meditación y escritura. A menudo tenía un diario encuadernado en cuero junto a su cama, donde anotaba todo, desde los principios del Jeet Kune Do hasta reflexiones filosóficas. Los observadores notaron que Bruce se había vuelto cada vez más introspectivo en los últimos meses, más centrado que nunca en la mortalidad, el legado y el futuro de las artes marciales. Su esposa, Linda Lee Cadwell, confirmó más tarde que Bruce había desarrollado el hábito de escribir frases crípticas en su diario, pensamientos que mezclaban la teoría marcial y sus reflexiones personales. Una de esas entradas decía: sé como el agua, flui, romp, pero hoy, quédate quieto. Si esto era un signo de fatiga mental, de reflexión filosófica o de algo más inquietante, sigue siendo una especulación. A pesar de sus síntomas, Bruce mantuvo su imagen pública. Asistía a reuniones, se mostraba animado durante las discusiones creativas y hablaba de sus ambiciones globales. Para la prensa, era un hombre destinado a convertirse en la primera superestrella asiática de Hollywood. Para sus allegados, estaba llevando al límite su resistencia física. Sus amigos notaron que su estado de ánimo fluctuaba ocasionalmente. Oscilaba entre arrebatos de energía visionaria y momentos de cansancio visible. Su perfeccionismo iba más allá de la interpretación. Consumía todas las facetas de la producción, desde el montaje hasta los ángulos de cámara y la elección de la música. Era conocido por quedarse hasta tarde, revisando los diarios de rodaje, durmiendo apenas unas horas cada noche. La presión era inmensa. Bruce no solo producía películas, estaba lidiando con las expectativas culturales, económicas y raciales tanto de Hollywood como de Hong Kong. En muchos sentidos, llevaba 2 mundos cinematográficos sobre sus hombros. A media touch. Bruce se encontraba en el apartamento de Betty Ting Pei, supuestamente revisando diálogos. Salió solo unos minutos para hacer una llamada telefónica y luego volvió al trabajo. Alrededor de las 7:30, se acostó después de quejarse de un dolor de cabeza. Ella le dio Equigesic, un analgésico combinado que contiene aspirina y meprovinato, y Bruce nunca volvió a despertar. Se suponía que iba a ser un día de plazos,
Cuadernos, ensayos y rituales familiares, pero bajo esa superficie se acumulaban el cansancio, la medicación, la presión y el misterio, ingredientes que culminarían en una de las muertes más impactantes de la historia del entretenimiento. Su muerte provocaría más tarde un intenso debate médico, legal y cultural. Pero en las horas previas a ese momento, todo parecía demasiado rutinario, excepto la última llamada que hizo, la gran traición de Hollywood. La última llamada de Bruce Lee no fue solo una conversación agradable con un viejo amigo. Cuando descolgó el teléfono, llevaba un gran peso sobre sus hombros que necesitaba compartir desesperadamente con alguien que supiera entenderlo. A pesar del éxito, la fama y la fortuna, Bruce estaba profundamente insatisfecho con la forma en que el mundo seguía percibiéndolo. No quería ser solo el medio estadounidense de Hong Kong que pateaba más rápido y más fuerte que nadie. Quería que la gente lo respetara a él y a su arte, pero sabía que estaba rodeado de aficionados. El resto del mundo lo tacharía de arrogante o codicioso si se atreviera a expresar su insatisfacción con la situación. Pero esa persona sabría de dónde provenían su ira, su decepción y su determinación, porque él había estado allí desde el principio. Cuando Bruce regresó a Estados Unidos a finales de los años 60, creía que tenía algo que Hollywood nunca había visto antes: autenticidad. Era rápido, inhumanamente rápido. Tenía el carisma ante la cámara de una estrella de rock y una mente tan aguda como la de un filósofo. Y quizás lo más importante, tenía una historia que solo él podía contar. Esa historia se convirtió en The Warrior, un concepto que desarrolló con pasión y precisión. Un artista marcial chino que vagaba por la frontera americana, utilizando su ingenio y habilidad para sobrevivir. Era atrevida, diferente y personal, pero Hollywood dijo que no. En su lugar, tomaron el concepto y se lo dieron a otra persona. Kung Fu se estrenó en 1972, protagonizada por David Carradine en Yellowface, un actor blanco que fingía ser en parte chino. Bruce lo vio con incredulidad. No solo le habían robado su historia, sino que habían borrado su propia identidad de ella. Le dijeron que el país no estaba preparado para un protagonista asiático. Era el tipo de traición que podía destrozar a un hombre. Pero Bruce no se derrumbó. Cuando aterrizó en Hong Kong en 1971, la prensa local lo trató como un misterio exótico, americanizado, de lengua extranjera, incluso arrogante. Pero a Bruce no le importaba. Tenía una visión. Entró en los estudios Golden Harvest y dijo: "No estoy aquí para ser el segundo de nadie". Luego llegó The Big Boss, la historia de un hombre que juró no volver a pelear hasta que la injusticia le obligara a hacerlo. La acción cruda y explosiva conmocionó a toda Asia. Luego llegó Fist of Fury, donde Bruce se enfrentó al racismo de frente, rompiendo un cartel de "prohibida la entrada a perros y chinos" con una patada icónica. Finalmente, Way of the Dragon, que él mismo escribió, dirigió y protagonizó, con un legendario enfrentamiento con Chuck Norris en el Coliseo Romano. No eran solo películas, eran mensajes. Bruce estaba reescribiendo la imagen del hombre asiático, no sumiso, ni cómico, sino poderoso, con principios y profundamente humano. La taquilla se disparó. El público occidental se fijó en él. Hollywood volvió arrastrándose. ¿Y Bruce? Dijo que sí, pero esta vez, en sus propios términos. Enter the Dragon ya se perfilaba como algo más que una película. Iba a ser una revolución, una fusión entre Oriente y Occidente, entre el espectáculo cinematográfico y la profundidad filosófica. Pero, entre bastidores, Bruce estaba quemando las velas por ambos extremos. Había días en los que trabajaba 20 horas seguidas, entrenando, rodando, editando, enseñando. Se negaba a bajar el ritmo. El sueño estaba demasiado cerca, pero los sueños tienen un precio, y Bruce ya lo estaba pagando en silencio. Sombras en la pared. A pesar de la gloria, la fama, la fortuna y las multitudes que se agolpaban solo para verlo, Bruce Lee estaba atormentado por el tiempo, por la presión, por el silencioso pero implacable desgaste de un cuerpo llevado más allá de los límites de lo humano. Se había convertido en un icono mundial, sí, pero incluso los dioses se cansan. Su cuerpo, que en otro tiempo había sido esculpido como mármol vivo, comenzó a traicionarlo. Los desmayos lo asaltaban en pleno día, dejándolo caer como un títere al que le hubieran cortado los hilos.
Los dolores de cabeza ya no eran ocasionales, eran crónicos, violentos y, a veces, venían acompañados de náuseas tan intensas que apenas podía hablar. Pero lo peor llegó el 10 de mayo de 1973, cuando un ataque lo golpeó sin previo aviso, derribándolo en medio de una conversación. Lo llevaron rápidamente al hospital, donde entró en coma. Por un breve instante, pareció que el mundo contuviera la respiración, y entonces despertó. Así, sin más. Lo llamaron un milagro, pero Bruce no lo veía así. Lo veía como una advertencia. Los médicos ofrecían teorías, pero ninguna certeza. Algunos culpaban al estrés. Otros susurraban que se trataba de un edema cerebral, mientras que unos pocos apuntaban a su régimen de entrenamiento brutalmente intenso. Horas y horas de entrenamiento con pesas, ejercicios de velocidad, isométricos y rutinas de estiramiento tan exigentes que rayaban en la obsesión. Pero Bruce, siempre desafiante, los ignoró. Tenía un trabajo que hacer. Tenía que demostrar al mundo que no era solo otro artista marcial con buen sentido del humor, así que se esforzó aún más. No solo buscaba la perfección, corría contra algo invisible, algo que se acercaba, la muerte, tal vez, o su legado. Sus amigos notaron un cambio. Sus ojos, antes agudos y traviesos, ahora tenían una mirada distante, como si buscaran en el horizonte algo que los demás no podían ver. Su voz, antes llena de confianza, se había vuelto más tranquila, más reflexiva. Empezó a citar a Liuzzi, hablando de fluir como el agua. Hablaba de la ilusión del yo, de despojarse del ego, de vivir con sinceridad en cada movimiento, en cada palabra. Hablaba, dijo más tarde un amigo, como un hombre que escribe su propio elogio fúnebre. Entonces llegó la llamada. Era una tarde húmeda y bochornosa en Hong Kong cuando Bruce descolgó el teléfono y marcó un número al que no había llamado en meses. Dan Lee, viejo amigo, compañero filósofo, artista marcial de alma y sustancia. Sabía que si había una persona en el mundo que entendería por qué se estaba sometiendo a todo ese dolor por su arte, esa persona era Dan. Lo que siguió no fue una charla informal. Fue algo completamente diferente. Dan describiría más tarde la llamada como eléctrica, pero no en un sentido teatral. Bruce no estaba actuando, no estaba tratando de inspirar, provocar o entretener. Solo hablaba, sin filtros, agotado, consumido por algo urgente. La cinta comienza a mitad de la voz de Bruce, tensa, eléctrica por la frustración. No estaba enfadado por el programa, estaba disgustado. Tú viste la autodefensa de Tai Chi. Se veía toda la autodefensa. Es todo postureo, espetó Bruce, con la voz cortante como una navaja. Si hubieras estado allí, Dan, con los amigos extranjeros sentados a nuestro lado, viendo a los Goks y los Bai Choa, Dios, te habrías sentido tan avergonzado. No había moderación en su crítica. Los luchadores no estaban preparados, ni siquiera se acercaban. Son unos cobardes, dijo Bruce, girando la cabeza mientras lanzaban golpes sin aliento después del segundo asalto. Son patéticos, muy aficionados. Dan respondió con suavidad. Es como una pelea libre. Bruce no estaba de acuerdo. Ni siquiera es una pelea libre. Mira a Joe Frazier. Ese hombre usa sus herramientas. Es implacable. Estos tipos fallan, se caen, se agarran, luchan. Incluso en Hong Kong lo llaman pelea de niños. Hacen todas las posturas y movimientos elegantes. Pero en cuanto entran en contacto, no saben qué diablos van a hacer. Pero bajo el fuego había un propósito. Bruce no se desahogaba por deporte. Estaba trazando una misión. Lo que espero hacer en el cine, le dijo a Dan, es elevar el nivel. Quiero decir, elevarlo de verdad. Dan lo entendió. Tienes una misión real, le dijo. Bruce asintió, aunque Dan no pudo verlo. Así es, tío. No solo por Hong Kong, sino para ganarnos el respeto del mundo occidental. No lo hago por dinero fácil. Lo hago para mejorar la calidad. Y luego, en voz baja, Bruce admitió algo. Había rechazado un contrato televisivo con Warner Brothers. Querían que volviera, pero él se negó. Estaba vendiendo su casa en Estados Unidos, dejando atrás su vida y empezando de cero. Solo me llevo algunos libros, algo de ropa y poco más, dijo. Dan intentó aligerar el ambiente. Avísame si necesitas ayuda con la mudanza. Bruce se rió, pero detrás de la risa había algo más profundo. Simplicidad, minimalismo, concentración.
en realidad es la simplicidad. Dijo, cuanto más me busco a mí mismo, más claras tengo las preguntas. Lo que el hombre tiene que superar es la conciencia de sí mismo. Si puedes moverte con tus herramientas desde cualquier ángulo, entonces puedes adaptarte a cualquier objeto que tengas delante, explicó Bruce. Cuanto más torpe y limitado es el objeto, más fácil es golpearlo. Hizo una pausa y añadió, en realidad, se trata de utilizar el cuerpo para tomar conciencia de cada momento y cuestionarme constantemente a mí mismo. Bruce, ¿es cierto? ¿Lo dices en serio? Una vez que lo descubra, eso es todo. Dan, profundamente conmovido, dijo, has llegado a un punto. Te estás volviendo bastante filosófico. Ves el objetivo final. Pero Bruce no se dejaba convencer. Bueno, todavía no he sido capaz de controlar mi ira violenta, admitió, riendo ligeramente. Si Lo Taichuan fuera lo suficientemente hombre como para acercarse y abofetearme, sería su fin. Dan se rió, pero Bruce volvió a ponerse serio. Todavía he rechazado un desafío. Desde que estoy en Estados Unidos, estos charlatanes lo mencionan y yo acepto. La primera pregunta que me hago es, ¿tengo miedo? No. ¿Conozco sus intenciones? Sí. Entonces, ¿qué diablos voy a hacer al respecto? Nada. Eso requiere algo más que pelear, sugirió Dan. Suena maduro, interrumpió Bruce. No es madurez. No existe esa palabra. Madura, hombre. Porque cuando hay madurez, hay una conclusión. Un quise es el final. Es cuando se cierra el ataúd. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Proféticas, más adelante en la llamada, mencionó Fist of Fury. Concretamente la escena final. Le contó a Dan cómo saltó en el aire, con los brazos abiertos, rodeado de rifles. Salgo y digo, que te jodan. Tío, aquí voy. Se rió. Pero debajo había algo más, algo definitivo. Dan no respondió. No pudo. Había demasiado en ese momento. Rabia, liberación, tal vez incluso una premonición. Bruce no solo estaba hablando de cine, estaba reclamando la autoría de su historia, su arte, su legado, antes de que alguien más escribiera el final por él. Se trataba de una reivindicación. Recuperar la autoría, recuperar la verdad, recuperar su legado antes de que alguien más escribiera el final por él. Dan dijo más tarde que nunca había oído a Bruce sonar tan humano, tan vulnerable y, sin embargo, tan inquebrantable. Esa llamada sería la última. Y, en retrospectiva, no fue solo una conversación, fue una llamada a escena. Pero Bruce no estaba bajando del escenario, estaba corriendo directamente hacia el fuego. El colapso. Horas después de esa llamada decisiva, una conversación íntima que cargaba todo el peso del alma de Bruce Lee entró en lo que se convertiría en el escenario más misterioso de su vida, el apartamento de Betty Ting Pei en Kowloon Tong. Se suponía que iba a ser una reunión tranquila, una discusión sobre el guión de una nueva película titulada Game of Death. Pero el destino tenía otro guión. Bruce se quejó de dolor de cabeza. Betty le dio un analgésico común, una mezcla de meprobamato y aspirina. Se acostó a descansar. Nunca volvió a levantarse. Cuando se informó al mundo, la conmoción fue enorme. Bruce Lee, con solo 32 años, en plena forma física, un hombre que desafiaba los límites, había fallecido. La causa oficial fue un edema cerebral, una inflamación del cerebro. Pero incluso esa explicación parecía incompleta, estéril y demasiado simple para alguien cuya vida había sido todo menos eso. Los fans estallaron en incredulidad. ¿Cómo podía un hombre que se movía como un dios, que había creado su propia mitología ante los ojos del mundo, caer por algo tan insignificante como una pastilla para el dolor de cabeza? Los rumores se dispararon. Hubo de todo, desde reacciones alérgicas retardadas hasta asesinatos por parte de la tríada o maldiciones derivadas de antiguas supersticiones chinas. Una teoría incluso alegaba que había sido castigado por los espíritus por revelar los secretos de las artes marciales al público occidental. Hasta el día de hoy, ninguna explicación ha satisfecho todas las preguntas. Amigos cercanos como Danny Inosanto, Chuck Norris y James Coburn quedaron devastados, no solo por la pérdida, sino por el silencio sepulcral que siguió. Bruce había sido un volcán de energía, en erupción con ideas, filosofías y visiones para el futuro. Y así, sin más, fue silenciado.
Pero aquella última llamada telefónica horas antes, aquel momento crudo e improvisado, se convirtió en algo más, en una cápsula del tiempo espiritual, su último testamento sin censura al mundo, que había pasado toda su vida tratando de despertar. No estaba lleno de arrepentimiento, sino de claridad, y su significado solo se profundizó con su muerte. Era como si Bruce supiera, no que el final estaba cerca, sino que había dicho todo lo que tenía que decir. En esa llamada pasó el testigo, no con fanfarria, ni en combate, sino en una conversación, ecos en la jaula. Si miras cualquier octágono de MMA moderno, encontrarás ecos de Bruce Lee en cada rincón. Nunca peleó en la UFC, nunca se puso guantes de 4 onzas, ni entró en una jaula bajo las brillantes luces de la televisión de pago. Y, sin embargo, su huella está por todas partes. La filosofía de Bruce Lee, absorber lo útil, descartar lo que no lo es y añadir lo que es exclusivamente tuyo, se convirtió en el modelo de los sistemas de lucha que dominan hoy en día. Mucho antes de The Ultimate Fighter, antes de que Dana White o Joe Rogan convirtieran las artes marciales mixtas en un fenómeno mundial, Bruce ya vivía el espíritu del entrenamiento cruzado. Boxeo, esgrima, Wing Chun, judo, lucha libre. No consideraba que ningún estilo fuera completo. El propio Dana White ha llamado a Bruce Lee el padre de las artes marciales mixtas. Georges St-Pierre, considerado uno de los luchadores de MMA más completos de la historia, reconoce abiertamente que Bruce es la razón por la que lucha. Todos siguen los pasos filosóficos de Bruce. Y, sin embargo, si hoy metieras a Bruce en una jaula, probablemente perdería contra luchadores de primer nivel. El deporte ha evolucionado. Los atletas son más rápidos, más fuertes y más especializados, pero eso no es un desaire, es un legado. Bruce no estaba destinado a ser la cima. Estaba destinado a ser el punto de partida. Él encendió la llama. El fuego moderno siempre estuvo destinado a arder con más intensidad. Mucho después de su prematura muerte, la filosofía de Bruce Lee no solo ha perdurado, sino que se ha expandido mucho más allá de los límites de las artes marciales. Hoy en día, sus palabras se analizan no solo en los dojos y gimnasios, sino en aulas, salas de conferencias y estudios creativos de todo el mundo. Bruce Lee veía las artes marciales como un espejo. No se trataba de derrotar a un oponente en el ring. Se trataba de despojarse de la ilusión, el ego y el miedo para encontrar la versión más auténtica de uno mismo. Para él, la mayor batalla a la que podía enfrentarse una persona no era externa, era interna. Creía que la disciplina, la honestidad y la fluidez de pensamiento eran tan vitales para la supervivencia como la fuerza o la velocidad. En cada golpe, en cada parada, había una lección sobre la vida misma. Adaptarse, permanecer presente, ser como el agua. Pero el verdadero peso de su filosofía nunca fue más evidente que en sus últimos días, especialmente durante aquella rara e íntima llamada telefónica. En esos momentos, la imagen mítica dio paso al hombre. No era un icono impecable, sino un ser humano que atravesaba el dolor, la presión y la contradicción. No hablaba como el luchador indomable que el mundo conocía, sino como un padre, un visionario y un hombre agobiado por las expectativas. Esto puso de manifiesto la frustración de Bruce Lee por cómo el mundo lo había encasillado, cómo Hollywood lo había reducido a caricaturas e ignorado sus mensajes más profundos. Derramó sus pensamientos como alguien que sabía que el tiempo se le acababa, desafiando a la misma industria que lo había elevado y confinado. Su voz transmitía dolor, sí, pero también fuego. No buscaba compasión. No se desahogaba para liberarse. Llamaba a la revolución, a la transformación. No tenía paciencia para el estancamiento, ya fuera en el arte, en la filosofía o en el alma. Por eso su legado se niega a morir, porque Bruce Lee no solo enseñó a la gente a luchar, sino que les enseñó por qué luchar, qué valía la pena defender, qué valía la pena trascender y cómo no conformarse nunca con menos que la verdad. Lo que Bruce Lee dijo en su última llamada telefónica no fue solo una diatriba, fue un ajuste de cuentas. Toda una vida de lucha, disciplina, frustración y visión implacable comprimida en un último arrebato de verdad sin guión. En ese momento tan crudo, no estaba actuando para las cámaras. No estaba elaborando una filosofía para un libro ni ensayando la siguiente escena de lucha. Estaba hablando con alguien que entendía el peso de lo que llevaba sobre sus hombros,
quizás por última vez. Si pudieras hacerle una sola pregunta a Bruce Lee después de escuchar su última llamada, ¿cuál sería? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros. Nos vemos en el próximo.